Acababa de dar a luz a su bebé, cuando su esposo llegó y le pidió el divorcio para irse con otra mujer. Con la humillación encima y los puntos de la cesárea aún doliendo, la joven madre hizo algo que dejó a todos sin palabras. Laura sostenía en brazos a su bebé de 3,5 kilos, cuando avanzaba lentamente por el pasillo del hospital. Cada paso era una batalla. La herida de la cesárea ardía, su vientre punzaba con cada movimiento, y el dolor al caminar la obligaba a morderse los labios para no soltar un gemido. Aún así, intentaba sonreír, porque después de 6 años de intentos fallidos, de remedios caseros y tratamientos hormonales, su sueño de ser madre se había cumplido. Ese día a Carlos, su esposo, no fue al hospital. Le dijo que estaba ocupado cerrando un proyecto y que su madre pasaría a recoger al bebé. Laura no respondió. Simplemente bajó la mirada. Ya estaba acostumbrada a su ausencia desde el 6.º mes de embarazo. Al principio fue por trabajo, luego por cansancio, y después simplemente dejó de dar explicaciones. Ella tampoco quiso reprocharle nada. Solo quería volver a casa, acunar a su hijo y acostarlo en la pequeña cuna que habían preparado con tanta ilusión. Pensaba en aquella habitación donde alguna vez creyó que construirían una familia. El taxi se detuvo frente a la casa. La suegra bajó primero para abrir la puerta. Laura la siguió lentamente. Al cruzar el umbral, le sorprendió el silencio. Esperaba ver a Carlos con una sonrisa y con los brazos abiertos, pero no apareció. Segundos después, el sonido firme de unos tacones rompió el aire. Una joven salió del salón. Llevaba una blusa blanca ceñida, falda roja y el cabello teñido en castaño claro. Su perfume era tan dulce y penetrante que llenaba toda la sala. Y detrás de ella estaba Carlos. Él miró a su hijo, y mucho menos a Laura. Solo se detuvo, y sin parpadear dijo: «Madre, te presento a Sofía. Esta es la mujer que amo, y quiero que lo sepas desde ya». El aire en la habitación se volvió tan denso que era irrespirable. La suegra, que acababa de servir un vaso de agua, lo dejó caer de golpe. El cristal se partió en dos al tocar el suelo, pero nadie se movió para recogerlo. La joven dio un paso al frente, con una sonrisa en los labios que oscilaba entre la cortesía y la provocación. «Hola, señora», dijo con ironía mientras miraba a Laura. «Solo quiero que sepa que esto no es algo personal. No le estoy robando a su marido, solo estoy reclamando lo que me pertenece». Sus palabras fueron como un cuchillo que no apuñaló el pecho de Laura, sino que cortó directamente la herida aún sangrante de su vientre. Apretando a su hijo contra su pecho, Laura no derramó ni una lágrima. Pero entonces, el bebé, como si percibiera la tensión, dejó escapar un leve gemido antes de volver a dormir. La suegra, furiosa, señaló a Carlos. «¿Qué estás diciendo? Tu esposa dio a luz hace 2 días. Aún no le han quitado los puntos de la cesárea». Carlos suspiró con fastidio, como si la situación lo irritara. «Mamá, sabes que no funcionamos. Nos casamos hace 6 años y recién ahora tuvimos un hijo. Ya cumplió con eso. Ahora quiero liberarnos a ambos». La amante añadió: «No quiero que ella sufra, señora. Nosotros vamos en serio y no queremos esconder nada». Laura solo los miraba sin decir nada. Sus piernas temblaban, su rostro estaba pálido y sus manos se apretaban con fuerza a la bolsa. Una gota de sudor rodó desde su sien hasta su mejilla, pero no la limpió. Miró a Carlos, no con reproche ni preguntas, sino como si intentara confirmar que este era el hombre al que le confió su juventud. La suegra se sentó, desconcertada, sin defender a su nuera ni regañar a su hijo. Optó por el silencio, dejando que cada uno cargara con sus errores.
Laura entró al dormitorio arrastrando los pies. Cada paso era un recordatorio punzante de la herida que aún no cerraba. Colocó al bebé con cuidado en la cuna y con un gesto instintivo apoyó su mejilla en su frente para asegurarse de que no tuviera fiebre. Al ver que estaba bien, dio gracias al cielo en un susurro apenas audible y se dejó caer al borde de la cama. Con manos temblorosas cambió la compresa manchada de sangre por una limpia. Afuera Carlos conversaba en voz baja con la otra mujer, como si nada hubiera pasado. Laura se inclinó sobre su hijo, lo envolvió entre sus brazos y le susurró con una ternura desgarradora. «No pasa nada, mi amor. Aquí está mamá». En el salón, la joven reía con confianza, hablando sobre su idea de abrir una tienda. Carlos asentía y sonreía, pero sus ojos se desviaban una y otra vez hacia la puerta entreabierta del dormitorio. Su mirada no era de culpa ni de duda, sino de una frialdad inquietante. Cerca del mediodía, la joven se puso de pie. Dejó una bolsa de frutas sobre la mesa, como si fuera un gesto de cortesía. «Me tengo que ir», dijo alisando su falda con elegancia fingida. Al pasar junto a la puerta del cuarto de Laura, sin siquiera girar la cabeza, alzó la voz. «Descansa. Seguro estás agotada, no te preocupes, lo que tenga que pasar, pasará». Y así se marchó, dejando tras de sí un perfume intenso y una herida más que no se veía, pero dolía igual. Carlos se fue poco después, sin entrar al cuarto y sin despedirse de su hijo. Laura se quedó junto a la cuna, mirando a su bebé dormir, con las manitas entrelazadas. Cada respiración tranquila del niño era un dolor más en su corazón. Esa tarde la suegra preparó comida para 3, pero solo comieron 2, ella y el bebé. Laura dijo que estaba cansada, y era cierto. Solo bebió agua y comió un paquete de galletas viejas de su bolsa de maternidad. Laura se acostó de lado, acariciando el cabello de su hijo con los ojos abiertos. No durmió, no lloró, no reaccionó. Su mente estaba vacía, salvo por una frase que resonaba. «No robo nada, solo reclamo lo que me pertenece». Pero, ¿reclamar qué? Ese hombre nunca fue de nadie, pensó. Laura entendió que lo que creía un hogar era solo una parada temporal para un hombre que nunca supo amar. Entonces, susurró a su hijo, «Eres todo lo que tengo, y mamá te llevará lejos de aquí». 3 días después del parto, cuando Laura aún no podía sentarse más de 10 minutos sin marearse, la amante de Carlos regresó, esta vez sola. Entró con un suéter ajustado color musgo, una falda de lana hasta la rodilla y botas cortas, como si viniera de un centro comercial. Llevaba un bolso crema, sencillo pero caro. No tocó la puerta. La suegra, que colgaba ropa en el patio, no alcanzó a escuchar. La joven se paró en la cocina como si conociera el lugar y dijo con voz suave pero cortante, «Hola, Laura. Vine a ver al bebé y a dejarte un regalo». Laura, recostada en la cama, sostenía al bebé con una mano y una bolsa de agua caliente en su abdomen. Su rostro estaba pálido, sus labios resecos, el sudor perlaba su frente. El bebé estaba débil por ictericia, necesitaba lámparas y leche materna, pero Laura había perdido la leche el día anterior. Toda la noche tuvo fiebre por la mastitis, y el dolor la desgarraba. La joven no miró al bebé, ni preguntó por Laura, solo se acercó y sacó un sobre rosa del bolso, lo dejó en el borde de la cama y dijo, «Aquí hay 50,000 pesos, tómelos y váyase, no se aferre, nosotros nos encargaremos del resto». Laura miró el sobre como si fuera una serpiente, y entonces el silencio se rompió con un estruendo. La suegra, que acababa de entrar con una taza de té, la arrojó al suelo, partiéndola en 2. El té salpicó los pies de la joven, y furiosa gritó, «¿Crees que esto es un mercado?
¿Que puedes pagar lo que quieras y echar a alguien como si pagaras un taxi? La joven retrocedió, algo avergonzada, pero sin arrepentirse. Se encogió de hombros y dijo: «Pensé que aclarar las cosas desde el principio sería mejor para todos. El niño puede quedarse con ella, ya lo acordamos». Laura miró a su suegra, y ella le devolvió la mirada. En ese instante, ambas compartieron un dolor distinto. La suegra no dijo más, se fue a la cocina, como si romper la taza hubiera sido suficiente. La joven añadió: «Soy mujer, y no quiero que ella sufra». Repitió como si hubiera hecho un favor en lugar de humillar. Luego la joven salió de la casa y el sobre quedó en la cama, intacto. En ese momento el bebé lloró y Laura lo alzó en sus brazos. Cada movimiento era un dolor agudo en la incisión, pero no podía acostarse. El niño lloraba sin parar. No había leche, solo el calor de su madre y la humillación en el aire. Ese mediodía, Laura pidió permiso para llevar al bebé al hospital a recibir tratamiento con lámparas. No podía quedarse en casa y necesitaba salir de ese ambiente. La suegra la acompañó, mientras que Carlos no apareció, ni llamó, ni siquiera escribió. Laura esperó afuera de la sala de fototerapia, mirando a su hijo pequeño, desnudo bajo la luz azul, con esas gafas que protegían sus ojitos frágiles. Estuvieron casi 2 horas así, y en ese momento un pensamiento oscuro se coló en su mente. Si no fuera por él, tal vez no estaría aquí. Pero luego, el bebé giró la cabeza, buscándola, moviendo la boca como si quisiera decirle algo. Fue entonces cuando Laura rompió a llorar por primera vez desde el parto. No salió ni un solo sonido, solo lágrimas que corrían libres por su rostro. Sacó el celular, abrió la aplicación de notas y empezó a escribir. Gastos de analgésicos: 680 pesos, compresas estériles, 380, avena y leche, 450, pañales, 860, taxi al hospital, 1000 pesos. Guardó la nota con la fecha de nacimiento de su hijo como contraseña. Y desde ese día comenzó a registrar todo, incluso lo que no se podía medir con dinero. Esa noche al volver, la suegra, agotada, le habló con preocupación. «Laura, el niño está amarillo. La fórmula no lo hará engordar». Laura asintió y decidió recuperar su leche, aunque doliera, aunque sus pezones estuvieran agrietados. No podía dejar que su hijo sufriera. En la cocina, la bolsa de frutas de la amante seguía intacta. Laura la llevó al callejón y se la dio a una recolectora de reciclaje. Luego, lavó sus manos, encendió la computadora y abrió un programa de diseño. Un proyecto de una casa inacabado estaba allí. Miró el diseño por largo rato. Luego abrió un nuevo archivo y lo nombró Mi propio hogar. Esa mañana, la lluvia primaveral, persistente, duró desde medianoche hasta el tercer repique de la iglesia cercana. Laura acababa de acostar al bebé tras la primera toma del día. Aún con fiebre y el sudor frío empapando su espalda, calentaba agua para aliviar el dolor en sus pechos, cuando de repente escuchó el sonido familiar de una motocicleta. Era Carlos, quien entró sin quitarse el impermeable. En su mano llevaba un folder doblado bajo un clip metálico y un bolígrafo azul. Lo puso en la mesa junto a la cama, donde antes trabajaba, pero que ahora estaba llena de leche y analgésicos. Entonces, con tono frío y seco, dijo: «Quiero que firmes estos papeles». Laura, con la mano en el pecho respirando entrecortadamente, preguntó: «¿Qué es esto?». «Es una solicitud de divorcio, por mutuo acuerdo. No quiero alargar más esto». El silencio llenó la habitación, roto solo por la lluvia en el tejado y la respiración del bebé. Laura miró a Carlos. Su cabello estaba mojado, la camisa pegada al cuerpo, pero sus ojos no mostraban duda. Él continuó: «Te lo diré sin rodeos.
Sofía y yo tenemos planes, y no podemos estar en esta situación contigo. Las palabras cortaron como un cuchillo. Laura se enderezó, dejó la bolsa de agua y abrió el folder. 2 hojas tamaño carta estaban llenas con sus nombres, fecha de boda y motivo del divorcio, el cual decía separación voluntaria. El bolígrafo estaba allí, y Laura sentía una presión fuerte en su pecho ante la insistencia de Carlos. Sus manos pálidas, con venas marcadas, temblaban, no de miedo, sino de dolor, rabia y frío. Intentó firmar, pero el trazo se desvió, dejando una mancha como sangre. Entonces, soltó el bolígrafo, respiró hondo y lo miró. No firmaré nada. 3 palabras, más pesadas que cualquier súplica. Carlos se encogió de hombros, guardó el bolígrafo y salió diciendo: como tú quieras, pero solo complicarás más las cosas. La puerta se cerró. El viento movió unos pañuelos de papel. Laura los recogió, alzó al bebé que se movía inquieto y lo acomodó. Luego abrió un cojín, hundió su rostro en él y se quedó en silencio, como una piedra que espera al sol para secarse. Esa tarde la suegra volvió. Los vecinos le contaron sobre el hombre con los papeles de divorcio. Vio el folder en la mesa, pero no preguntó, solo dejó un paquete de avena y dijo: «Come, para que tengas más leche». Laura respondió casi sin voz: «No tengo hambre, déjelo ahí». La suegra no insistió. Ordenó la mesa y salió al patio a empeinarse. Esa tarde, Laura abrió sus notas en el celular y añadió: papeles de divorcio puestos ante una esposa posparto. ¿Motivo? Nueva mujer quiere legitimidad. Daño: incalculable. ¿Firma? Imposible. Desde que Carlos trajo los papeles, la casa se enfrió, como una cocina en invierno sin fuego. La suegra seguía su rutina. Se levantaba a las 5, barría, hervía agua, cocinaba. Desayunaba avena con sal, almorzaba huevos cocidos y verduras, a veces pescado seco. Comía sola en el patio, sin invitar a Laura, pero sin cerrar puertas ni prohibir nada. Laura, en el ático, sufría dolores al moverse. El bebé dormía mal, tomaba poco y vomitaba. Se quedó sin analgésicos, pero no pidió ayuda. Ese mediodía, por primera vez tras el parto, Laura decidió salir a comprar comida. Revisó su vieja billetera. Solo tenía billetes arrugados, ahorrados durante el embarazo para emergencias. Tomó un billete de 500 pesos, lo guardó y bajó las escaleras. Cada paso era un dolor punzante. Compró avena y un huevo en conserva en un puesto conocido. La vendedora, sin saber que era una madre reciente, le dijo: «Debes comerlo caliente». Laura asintió, con el sudor corriéndole por la espalda. Esperar 5 minutos fue una tortura. Sus manos temblaban tanto que abrazó la bolsa de comida contra su pecho. Al volver la suegra la vio, pero solo comentó: «Saliendo a comprar comida después de parir, qué duro». Laura respondió: «Ya estoy acostumbrada». La suegra no dijo más. Antes de irse al mercado, murmuró: «Mi hijo es estúpido, que asuma las consecuencias». Esa noche Laura preparó fórmula porque sus pechos, agrietados y sangrantes, no producían leche. Mientras alimentaba al bebé, abrió su vieja laptop, lenta pero funcional. Revisó un diseño antiguo de una casa, un proyecto descartado. Tomó un lápiz y esbozó un nuevo plano, un apartamento de 25 metros cuadrados para ella y su hijo, con una ventana al sol y un altillo seguro. No sabía si lo vendería, pero la mantuvo ocupada. El bebé durmió tras la fórmula. Eran las 2:30 de la mañana. Afuera el viento silbaba, y el sonido de un vendedor de pan se desvanecía.
Laura pensó, si no me levanto, ¿quién protegerá a mi hijo de gente como su padre? 5 años antes, Laura Torres era una arquitecta destacada. Diseñó una serie de casas para estudiantes, minimalistas y funcionales. Su último proyecto antes de dejar el trabajo por el embarazo fue un diseño para un edificio de 3 pisos, rechazado por no ajustarse al mercado. Lo tenía guardado en una carpeta, pero esa noche decidió verlo de nuevo. El polvo cubría las esquinas, pero los trazos seguían precisos. Modificó el diseño, ajustando escaleras, iluminación y baños, eliminando decoraciones innecesarias. Trabajó hasta el amanecer, con los ojos borrosos y las manos temblando. A las 6:40 sonó el teléfono. Era Clara, una amiga de la universidad que prometió contratarla si abría su empresa. Le pidió el diseño descartado para renovar unas casas de alquiler. Laura envió el archivo sin corregirle el nombre. Su corazón latía como cuando esperaba los resultados de su primera ecografía. A las 9, un mensaje del banco llegó a su celular. Cuenta acreditada con 40,000 pesos por diseño de proyecto. Laura lloró en silencio, mientras abrazaba a su hijo. Minutos después, Clara le escribió: «Este es solo un adelanto. Pagué por la fe que aún conservas». Laura guardó el mensaje, lo marcó como favorito y lo tituló con el nombre Renacer. Por primera vez en meses, revisó su cuenta bancaria, que solo tenía el costo de mantenimiento. Esos 40,000 pesos, aunque pocos, eran suyos ganados con su talento, sin pedir ni humillarse. Esa tarde, compró una lata de leche con una fórmula mejor. Al verla, la suegra preguntó: «¿De dónde sacaste el dinero?» «Redibujé un diseño viejo para una amiga», respondió Laura. La suegra no dijo nada, miró la lata de leche y al bebé. Esa noche, por primera vez, Laura comió con ella. No hablaron, pero en su plato había pollo caliente. Laura agradeció a Clara por correo y abrió una nueva carpeta en su computadora con el nombre Proyectos Laura Torres. Por primera vez en meses, no puso su nombre como esposa o nuera, sino como ella misma. Una tarde, mientras calmaba al bebé, escuchó la motocicleta de Carlos. Él entró sin avisar, con una bolsa plástica sucia, con una lata de fórmula barata y pañales pequeños. La arrojó a la mesa. «Aquí tienes para leche y pañales. No me escribas diciendo que al niño le falta algo». Su voz era fría, pero Laura, con el bebé en brazos, no respondió. Solo lo miró con ojos inmóviles. Carlos, irritado por su silencio, señaló: «¿Te crees superior porque ganas algo con tus dibujitos? A ver si crías al niño sin mi madre». La suegra desde la cocina quiso hablar, pero calló cuando Carlos la miró. «Mamá, ella se hace la víctima, pero en el fondo nos desprecia». Miró al bebé y dijo: «Tu madre solo sabe vivir de otros, pequeño». El niño lloró. Laura lo abrazó, entró al cuarto y cerró la puerta. El llanto resonaba como puñaladas. La suegra, con las manos mojadas de lavar arroz, miró la bolsa de leche barata y suspiró. «Vivan como quieran. No puedo cargar con esto». Carlos se sentó, revisando su celular, pero sus manos temblaban. Dentro Laura cantó una nana que su madre le cantaba de niña. El bebé dejó de llorar, pero sus labios seguían apretados. Laura abrió su laptop e intentó trabajar, pero no podía. Decidió que ya era demasiado. Quería irse y empezar de nuevo. El día 14, tras el parto, Laura bañó al bebé con agua de hojas de guayaba. Sus ojos ya se abrían más. La incisión en su vientre aún dolía. Esa tarde Carlos volvió, pero esta vez Laura lo esperaba.
Al entrar, puso un folder delgado en la mesa. Solo falta tu firma. No alarguemos más esto. Laura tomó el papel con una expresión de determinación. Carlos, al verla, sonrió. Cambiaste de idea tan rápido. No retuviste al hombre, pero te quedas con el niño. Laura revisó el documento. No pedía bienes, casa ni pensión, solo una cláusula escrita a mano. El hijo queda con la madre. Todas las decisiones sobre su educación, cuidado y vida son mi responsabilidad. Carlos entrecerró los ojos y le dijo: Mi hijo, te lo dejo para que estés tranquila. Finalmente Laura firmó. La tinta parecía sangre, no por el bolígrafo, sino por el corte en su uña de cuando se aferró a la cama la primera noche que él pidió el divorcio. Carlos firmó y salió sin mirar al niño. Sus zapatos dejaron marcas de barro que Laura no limpió. Esa noche Laura empacó poco: una mochila de ropa, una bolsa con leche y pañales, los documentos del bebé y la laptop envuelta en una toalla. La suegra desde la cocina la vio sin preguntar. A las 11 de la noche, Laura salió con el bebé. Sin querer ser vista, tomó un taxi, abrazando a su hijo contra el pecho. El viento frío se colaba por su ropa, pero no lo sentía. Su mente estaba llena de planos, citas y números. Alquiló un cuarto pequeño cerca del mercado. Eran menos de 10 metros cuadrados, con baño propio y una ventana para la luz matutina. Al acostar al bebé en un colchón, Laura miró el techo amarillento y suspiró. Envió un mensaje a Clara. Oficialmente estoy soltera y soy libre. Clara respondió: Me alegro por ti. No necesitas ser mejor que nadie, solo no traicionarte a ti misma. Laura cubrió al bebé, mirando su rostro tranquilo, y susurró: Tú eres la única razón por la que salí de allí, y serás la razón por la que no volveré jamás. El cuarto tenía paredes manchadas y suelo resbaladizo. El techo era bajo, pero para Laura era un comienzo, un renacer tras casi morir en su matrimonio. Pagaba 10,000 pesos al mes. Se levantaba a las 5:30 de la mañana. Preparaba fórmula para el bebé y abría su laptop. El trabajo de freelance no era mucho, pero Clara le conseguía clientes, diseño de casas, hoteles, cafeterías y apartamentos. Sin aire acondicionado ni escritorio. Usaba una silla plástica y una mesa plegable. Por las mañanas diseñaba, por las tardes llevaba al bebé a una guardería. El pago era bajo, pero incluía pañales y leche gratis para madres solteras. Una noche de lluvia, el tejado goteó sobre el colchón. El niño tenía fiebre y espuma en la boca. Desesperada, Laura lo envolvió en una manta y corrió 800 metros bajo la lluvia hasta un centro médico. Al entregarlo al doctor, estaba empapada y temblando. Cuando el niño se estabilizó, el doctor preguntó: ¿Dónde está su esposo? Soy divorciada, respondió. El niño está bien, pero debe tener más cuidado la próxima vez. Esa noche Laura no durmió, pero pudo enviar el plano a tiempo. El cliente elogió su detalle, y ese mes recibió 40,000 pesos de anticipo. Gastó 10,000 en el alquiler, 2,000 en pañales, 3,000 en fórmula, y guardó el resto. Una mañana soleada, el celular de Laura sonó. Clara le envió un enlace. Era un artículo titulado Una casa con sol, diseñada por una madre soltera que enfrentó el divorcio tras el parto. Laura leyó atónita. Era sobre ella. El diseño de una casa sencilla, con enredaderas y un tragaluz, estaba en construcción en Santa Cruz. La foto mostraba a Laura dibujando, con su hijo gateando a su lado. Los comentarios la conmovieron. Admiro a las madres solteras. Una casa pequeña con gran luz. Laura no respondió. Solo miró a su hijo, que dibujaba una casa con 2 figuras, una grande y una pequeña. En un café céntrico,
La examante de Carlos leía el artículo. Miró la foto de Laura y su hijo, luego su propia mano sosteniendo un té. Envió el enlace a Carlos con un mensaje. ¿Sabes qué? Me equivoqué. Carlos vio el mensaje, pero no respondió. En el pueblo la suegra encontró el artículo buscando recetas. Leyó el nombre de Laura, vio la foto y murmuró. No solo crió a mi nieto, salvó el honor de nuestra familia. A finales de junio, el calor regresó. Laura trabajaba más. Sus diseños ganaban reconocimiento y un cliente joven le encargó renovar una cafetería. ¿Puedes trabajar de noche?, le preguntó. Dibujo cuando mi hijo duerme de 1 a 4 de la mañana, respondió. En una semana, envió un plano detallado y recibió 300,000 pesos. Era el primer pago grande que recibía en un año. Sin pensarlo más, llamó al casero. Hola, quiero terminar el contrato antes. Le agradezco por todo su apoyo, pero necesito más espacio. Mudarse fue simple. 3 bolsas, una con ropa, otra con cosas del bebé, otra con la laptop. El nuevo lugar tenía un balcón para enredaderas y un espacio para dibujar. Tras la partida de Laura, Carlos vivió despreocupado. Se mudó con su amante a un apartamento elegante. Pero 2 meses después, su empresa lo despidió por abuso de autoridad y favoritismo. Sin trabajo y sin ingresos, las cenas lujosas se volvieron fideos instantáneos. La amante, al ver el cambio, se fue, dejándole una nota en la mesa. Fue un error meterme contigo. Solo perdí mi tiempo. Carlos regresó a casa de su madre, con pasos tímidos. Ella no lo abrazó, solo le dijo: perdiste lo más valioso que tenías por buscar belleza. Y mírate ahora, no tienes nada. Esa noche, Carlos revisó fotos antiguas de su hijo. Intentó llamar a Laura, pero no hubo conexión. Durmió en la habitación donde colgaba su foto de bodas. Ahora era un espacio vacío. Un sábado caluroso, Laura y su hijo, ya con más de 1 año, comían en una cafetería. Carlos los observó desde lejos, con un juguete de madera rojo en la mano. El niño lo vio y preguntó: ¿Mamá? ¿Quién es ese señor? Laura miró a Carlos. Sus ojos se encontraron, sin saludos ni lágrimas, solo silencio. Apretó la mano de su hijo y no respondió. Carlos se fue, dejando el juguete sin abrir. Esa noche, Carlos escribió: quiero ver a mi hijo. No puedes quitarme ese derecho. Laura leyó el mensaje, pero no contestó. Acostó a su hijo, sintiendo su respiración, y susurró: no he perdido nada. Tengo a mi hijo, y lo tengo todo. Una tarde, mientras Laura abría la puerta con su hijo, Carlos apareció frente al portón, con leche importada, un juguete caro y un sobre grueso. Sus ojos, vacíos pero esperanzados, suplicaban. El niño, al verlo, se escondió tras su madre. ¿Mamá? ¿Quién es ese señor? Carlos tembló, con los ojos enrojecidos. Pero Laura, serena y tranquila, le dijo: ese señor fue alguien en quien confié, pero me defraudó. Carlos quiso levantarse, pero sus piernas fallaron. Laura entró con su hijo, sin mirar atrás. Un domingo en un taller para mujeres sobre reconstruir la vida tras el divorcio, Laura habló por primera vez. Di a luz, y mi esposo me pidió el divorcio. Corrí bajo la lluvia sin un peso. Dibujé mi primer plano en un cuarto sin mesa. Salí adelante, y un día, mi hijo me preguntó quién era su padre. Ese día supe que no aprendí a perdonar. Aprendí a no tener la necesidad de perdonar. El silencio llenó la sala. Al salir, alguien le tocó el hombro. Laura volteó. Era su hijo, quien la veía con una sonrisa. Gracias, hijo. Por ti no necesito odiar a nadie. La historia de Laura no es ficticia. Representa a muchas mujeres que saben soportar, pero también levantarse. No buscó venganza, solo protegió a su hijo y a sí misma. Cuando Carlos se arrodilló, su hijo no lo reconoció.
Y ese día, aprendió que a veces las segundas oportunidades no existen y que debemos aprovechar cuando la vida te regala una. Si esta historia te llegó al corazón, déjame tu opinión en los comentarios. También te pido que le des me gusta al video y no olvides suscribirte al canal para traerte más historias fascinantes. Hasta pronto.